En un rincón escondido de un tranquilo pueblo rodeado de montañas y árboles altos como gigantes dormidos, vivía un pequeño gato de pelaje gris ceniza llamado Timo. No era un gato como los demás. Mientras otros gatos se entretenían cazando mariposas, trepando árboles o durmiendo bajo el sol, Timo pasaba las horas mirando el cielo, con los ojos llenos de anhelo. Desde que tenía memoria, Timo soñaba con volar. Cada vez que un pájaro pasaba sobre su cabeza, batiendo las alas con elegancia, algo dentro de él se encendía. No era solo admiración, era un deseo profundo, inexplicable. Él quería estar allá arriba, sentir el viento entre los bigotes, flotar entre las nubes, descubrir qué había más allá de las colinas que el bosque ocultaba. Los otros animales del pueblo solían reírse de él. «Los gatos no vuelan, Timo», decía con burla un cuervo viejo que vivía en el campanario. «Eso es cosa de pájaros y sueños tontos». Se burlaban los perros del callejón entre carcajadas. Incluso algunos gatos de la aldea comenzaron a evitarlo. Pensaban que estaba loco, que un gato que quería volar era un gato que no aceptaba su naturaleza. Pero Timo no se rindió. Cada noche se subía al tejado más alto del pueblo y miraba las estrellas, soñando en silencio. Soñaba con tener alas, con surcar los cielos como los halcones y llegar tan lejos como su corazón se atreviera a imaginar. A pesar de las risas, las dudas y los comentarios crueles, Timo no dejaba de soñar. Porque a veces, solo a veces, el simple acto de soñar ya es una forma de volar. Y así comienza su historia. Una historia de valentía, de fe en lo imposible y de un corazón que se niega a rendirse. Un gato de mirada intensa y curiosa que un día decidió que ya no le bastaba con soñar. Él quería intentarlo. No importaba lo imposible que pareciera. Una mañana, mientras el sol apenas despertaba entre los árboles, Timo se acercó al borde del risco más alto de las afueras del pueblo. Desde allí podía verse todo, el bosque, los ríos, los caminos que serpenteaban hacia lo desconocido, y sobre todo el cielo. Aquel cielo inmenso, azul como un océano en calma, lo llamaba con un susurro silencioso. Esa misma tarde Timo comenzó a construir. Buscó ramas largas y ligeras, recogió hojas grandes y resistentes, y robó algunos hilos de un tendedero descuidado. Día tras día, iba dándole forma a un extraño artefacto que, para cualquiera que lo viera, no tenía sentido alguno. Pero para Timo, era el inicio de sus alas. «¿Qué haces con esas cosas?», le preguntó un zorro curioso al verlo amarrar dos ramas con enredaderas. «Estoy construyendo algo que me hará volar», respondió Timo con serenidad. «¿Tú? ¿Volar? ¿Un gato volando? ¿Estás seguro de que no deberías descansar más y soñar menos?», se burló el zorro, riendo mientras se alejaba. Pero Timo no se rindió. Sabía que no lo entenderían, porque las ideas grandes siempre suenan ridículas al principio. Con paciencia, Timo terminó su invento. Un par de alas improvisadas atadas con cuerdas alrededor de su cuerpo. Sabía que no eran perfectas. Ni siquiera estaba seguro de que funcionarían. Pero algo dentro de él le decía que debía intentarlo. Una noche antes del gran intento, Timo subió al tejado donde siempre soñaba. Allí se quedó en silencio, mirando la luna. Dudó por primera vez. ¿Y si todos tenían razón? ¿Y si esto termina en un gran fracaso?, pensó. Pero entonces recordó algo que su madre le decía cuando era pequeño. El valor no es no tener miedo, hijo. El valor es hacer lo que sueñas, incluso con el miedo en el pecho. Y con ese pensamiento en el corazón, Timo decidió, al amanecer, volaría. O al menos lo intentaría. A la mañana siguiente el rumor de su locura se había esparcido. Muchos animales llegaron al risco para verlo caer, esperando que su intento terminara en una caída torpe y ridícula. Algunos llevaban incluso bocados para entretenerse. Pero Timo no miró a nadie, solo al cielo. Se colocó sus alas hechas a mano, caminó hasta el borde y respiró hondo. «Este no es el final», dijo en voz baja, «es el principio». Y saltó. El viento lo golpeó con fuerza. Durante un segundo que pareció eterno, su cuerpo cayó. El corazón le latía tan fuerte que sentía que podía escucharlo. Las alas vibraban, se agitaban, y entonces algo mágico sucedió. Timo no cayó. Tampoco voló como un ave, pero planeó. Planeó sobre las copas de los árboles, bajando lentamente, como una hoja al viento. La multitud quedó en silencio. Nadie se rió. Había desafiado lo imposible y, de alguna manera, lo había logrado. Y en ese instante,
Más que un gato que quería volar, Timo se convirtió en algo más grande, en un símbolo de valentía para todos los que alguna vez fueron llamados locos por soñar. Tras su sorprendente vuelo planeado, Timo se convirtió en una figura curiosa en el pueblo. Al principio todos hablaban de él. Algunos lo llamaban el gato volador, otros lo miraban con respeto, pero no faltaban quienes aún pensaban que había sido un golpe de suerte, un simple accidente disfrazado de hazaña. Pero para Timo, aquella breve planeada no era suficiente. Él no quería solo caer con estilo, quería volar, sentir el aire en su rostro no como caída, sino como ascenso. Quería subir, no solo descender. Durante las semanas siguientes, Timo perfeccionó su invento. Cambió las ramas por cañas más ligeras, reforzó las alas con tela que robó de una tienda de campaña olvidada y diseñó un pequeño sistema de impulso basado en resortes que encontró en un basurero. Su taller improvisado en el desván de una casa abandonada se llenó de planos, ideas y errores. Pero fue entonces cuando surgió el verdadero obstáculo. Una figura apareció, Morso, un viejo búho, que gobernaba desde lo alto del gran árbol del valle, donde se decía que los vientos eran más fuertes y peligrosos. Morso había sido durante años el símbolo de la sabiduría, y lo que decía era casi ley entre los animales del pueblo. Una noche, mientras Timo ajustaba su nuevo modelo de alas, Morso descendió silenciosamente y se posó frente a él. Sus ojos brillaban con una mezcla de juicio y autoridad. «Timo», dijo el búho con voz grave, «has llamado la atención de muchos con tus intentos, pero estás cruzando un límite que no te pertenece». «¿Qué límite?», preguntó el gato sin bajar la mirada. «El del cielo. No es tu mundo. Los gatos nacieron para la tierra, para las ramas bajas. Volar es para las criaturas del aire. ¿Acaso quieres convertir el cielo en un circo de ilusos?». Timo apretó las alas contra su pecho. Sabía que no tenía la experiencia del búho ni el respeto de todos, pero sí tenía una certeza que ardía en su interior. «No quiero invadir nada. Solo quiero encontrar mi lugar. Y si ese lugar está allá arriba, ¿por qué no buscarlo?». Morso entrecerró los ojos. «¿Y si tu intento no solo te destruye a ti? ¿Y si otros viéndote se lanzan sin entender los riesgos? Un sueño sin preparación puede convertirse en una tragedia». Timo se quedó en silencio. Por primera vez, la duda no vino de las burlas, sino de una advertencia seria, y quizás verdadera. Durante los días siguientes, Timo comenzó a cuestionarse todo. ¿Y si Morso tenía razón? ¿Y si su deseo, tan puro y testarudo, era una amenaza más que una inspiración? ¿Y si estaba tentando a la muerte por un sueño que solo existía en su cabeza? Pero mientras dudaba, algo aún más doloroso sucedió. Otros gatos, inspirados por su intento, comenzaron a construir sus propias alas, y algunos, en su impaciencia, intentaron volar sin preparación. Y se lastimaron. Uno se torció una pata al saltar desde un árbol. Otro se cayó desde un tejado. El pueblo entró en pánico. «Esto es culpa tuya», gritaron algunos. «Les llenaste la cabeza de tonterías. Timo no es un héroe, es un peligro». Timo, abrumado por la culpa, se escondió. Apagó sus planes, rompió sus alas y dejó de mirar el cielo. Sintió que su sueño había causado daño y por primera vez deseó no haber intentado nada. El viento seguía soplando allá arriba, pero Timo ya no lo escuchaba como antes. Sus ojos, que antes brillaban con el reflejo de las estrellas, ahora solo miraban al suelo. Y así, el gato que soñaba con volar comenzó a olvidar cómo se soñaba. Pasaron los días y Timo dejó de aparecer en el risco, dejó de construir, dejó de hablar. Se escondía entre sombras y tejados bajos, intentando olvidar el eco de las críticas. El pueblo volvió lentamente a su rutina, y aunque algunos lo recordaban con tristeza o enojo, la mayoría simplemente dejó de mencionarlo, como si su intento hubiera sido solo una ráfaga extraña de viento. Pero una noche, mientras la luna acariciaba las hojas y el viento traía consigo un silencio espeso, una figura menuda se acercó al escondite de Timo. Era Luna, una gatita joven, pequeña y con los ojos llenos del mismo brillo que alguna vez tuvo Timo. «Te he buscado por días», dijo con voz suave sentándose a su lado. Timo no respondió. «Quiero que me enseñes a construir alas». El gato la miró por primera vez en semanas. Sus ojos estaban apagados. «No, Luna, yo ya no hago eso. No debería haberlo hecho nunca».
pero Luna no se fue. Tú me mostraste que podíamos intentar. Yo no quiero volar como un pájaro, solo quiero atreverme a creer que puedo, aunque sea un poco, como tú lo hiciste. Sus palabras rompieron algo dentro de él. No eran gritos, no eran aplausos. Era algo más profundo. Una verdad sencilla. Alguien aún creía. Esa noche, Timo volvió al taller. No para construir alas para él, sino para enseñar. Luna no quería volar desde lo alto, sino entender, explorar, crear. Y así, poco a poco, más gatos curiosos se acercaron. Algunos solo miraban, otros ayudaban a cortar, pegar, calcular. No saltaban, no se lanzaban sin pensar. Esta vez aprendían. Morso, desde la distancia, observaba. No dijo nada, pero sus ojos ya no tenían juicio, sino respeto. Timo no volvió a saltar desde un risco, pero voló de otra manera, enseñando a otros a soñar con los pies firmes en la tierra. Mostró cómo un sueño puede ser una semilla, no un salto ciego. Y aunque él nunca ascendiera como un halcón, ya no importaba, porque había entendido que a veces el vuelo más alto no es el que lleva el cuerpo al cielo, sino el que eleva los corazones de los demás. El tiempo pasó, y en aquel pueblo de montañas y árboles altos, ya nadie se burlaba de los que soñaban. El nombre de Timo se volvió sinónimo de coraje, pero no por haber volado como un ave, sino por haber caído, haberse detenido y aún así levantarse con un propósito más grande. Entendió que los sueños no siempre son para cumplirlos tal como los imaginamos. A veces, los sueños llegan para abrir caminos nuevos, para inspirar, para enseñarnos quiénes somos, incluso cuando parecen imposibles. Porque la verdadera valentía no está en alcanzar las nubes, sino en mantenerse firme cuando el viento cambia, en seguir creyendo, incluso cuando todo alrededor te dice que no, en aceptar que fallar no es fracasar, y que enseñar, escuchar y aprender puede ser también una forma de volar. Moraleja: soñar es el primer vuelo del alma, pero soñar con los pies en la tierra, con paciencia y con propósito, es lo que transforma un deseo en una huella. A veces no llegamos a donde queríamos, pero llegamos a donde otros necesitaban que estuviéramos. Y así, entre ramas, alas rotas y nuevas ideas, Timo no se convirtió en un gato con alas, sino en el puente entre el cielo y la tierra, entre los que sueñan y los que aún no se atreven. Porque al final volar no siempre es cuestión de alas. A veces, solo se necesita valentía.